Amigos de Últimas Noticias de hoy, hoy le traemos una noticia bastante interesante, pues hablaremos de la fecha clave para el seguro social para los jubilados. ¿Por qué los jubilados del seguro social deberían marcar el día 13 de octubre en sus calendarios? Hablaremos esto y otras noticias más interesantes. Para empezar, los dos puntos más importantes del momento, pues se espera que la Administración del Seguro Social anuncie el ajuste por costo de vida en este 13 de octubre. Y el otro punto importante es que podría ser el mayor ajuste de COULA en años para dar cuenta a la creciente inflación. También estaremos hablando, para los que se queden hasta el final del video, un pago de estímulo, el cual un estado estaría recibiendo el día de hoy y día de mañana, un cheque de hasta $300. Por eso los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven de esta información bastante interesante. La Administración del Seguro Social en los Estados Unidos el día 13 de octubre hará un gran anuncio. Los beneficios del Seguro Social se han convertido en una fuente clave de ingresos para muchísimos estadounidenses jubilados y para personas con discapacidades. De hecho, la Administración del Seguro Social descubrió que entre los participantes del programa, más de un tercio de hombres y mujeres reciben aproximadamente la mitad de sus ingresos de los beneficios del Seguro Social. Para más del 10% de los hombres y mujeres en este programa, los beneficios de este programa representan el 90% de sus ingresos, o sea que es algo vital en sus vidas. No hace falta decir que el Seguro Social es una pieza central financiera de muchos estadounidenses, razón por la cual quienes participan en este programa deben estar ojo con los datos, monitorear cuidadosamente los cambios y las nuevas actualizaciones. Un día que los beneficiarios del Seguro Social querrán marcar en sus calendarios es este 13 de octubre, pues la inflación juega un papel importante en la seguridad social. En el año 1975 el Congreso implementó lo que es conocido como el ajuste por costo de vida, el COULA, en el Seguro Social. Esto para asegurarse de que cuando subiera la inflación, los beneficios del Seguro Social harían lo mismo. Después de todo, si los precios al consumidor aumentan a un ritmo elevado, las personas que reciben la misma cantidad de Seguro Social verán disminuir su poder adquisitivo. Como muy probablemente usted ya haya visto, la inflación ha estado todo el año en su nivel más alto. El índice de precios al consumidor, que es el que rastrea los precios de lo que sería la canasta de bienes y servicios de consumo diario, subió un 9,1% en junio, esto sobre la base interanual. Los precios de todo, desde la gasolina, el alquiler, la comida, todo se ha disparado. El Seguro Social calcula el COULA, observando este crecimiento en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores oficinistas. Esto se estuvo calculando en el tercer trimestre de cada año, esto que comprende con los meses que serían julio a septiembre. Este se promedia con el CPI en cada uno de estos 3 meses y luego lo compara con el mismo periodo que sucedió en el año anterior. Por ejemplo, el IPC mensual promedio en el tercer trimestre del año 2021, o sea el año pasado, fue de 268,421. En el 2020 fue de 253,412. Eso significa que el CPI subió un 5,9%. Pues así es como el Seguro Social llega a esa conclusión y aumenta el COULA para el próximo año. Luego, este COULA se aplica al monto del seguro primario, que es un seguro del jubilado, el cual es el monto de una persona recibiría si es que comienza a cobrar el Seguro Social a su edad normal de jubilación. Este se calcula a través de una fórmula bastante compleja. Si bien aún no sabemos cuál sería el IPC para agosto y septiembre de este mismo año, pues ya sabemos que el IPC de julio llegó a los 292,219, que es aproximadamente un 9,1% más alto que en el 2021, pues es posible que la inflación ya haya alcanzado su punto máximo
pero realmente aún no hay suficientes datos para confirmar eso todavía, ya que nos falta agosto y este mes de septiembre. La Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad no partidista ya ha hecho varias predicciones, que el ajuste del COULA del Seguro Social podría llegar al 9,6% cuando todo esté dicho y hecho, aunque informes anteriores ya han sugerido que el ajuste del COULA podría llegar mucho más, hasta el 10,5%. Independientemente, esto marcaría el ajuste del COULA más grande en la historia del Seguro Social desde el año 1981. Si bien podría variar 1 o 2 días al 13 de octubre, se espera que se anuncie en esa fecha. Incluso, si el ajuste fuera solo del 9,1%, sería 3,2 puntos porcentuales más altos que el COULA del año pasado, el cual fue también el más grande desde el 2009. El cheque mensual promedio del Seguro Social en todo el programa en julio fue de $1,544 para pensionados, lo que significa que un ajuste del COULA de 9,1% o 0,96% aumentaría el pago promedio en más de $148 extras. Además, el nuevo ajuste del COULA del Seguro Social podría terminar provocando que también se graben más de sus beneficios del Seguro Social, por lo que también hay más implicaciones que solo un aumento de los beneficios. Es por eso que los participantes del Seguro Social, ustedes, los jubilados, seguramente querrán sintonizar el 3 de octubre este canal para enterarse de inmediato sobre el nuevo ajuste del COULA para el Seguro Social y poder prepararse para lo que viene este próximo año. Ahora, muy bien, para todos los que se quedaron hasta el final del video, le traemos un pago de estímulo que estaría saliendo en estos días, entre hoy y mañana. Son $300 que se estarían enviando. Pues alrededor de 500,000 residentes, en ni más ni menos que el estado de Hawái, recibirán $300 en pagos directos. Según el Departamento de Impuestos de Hawái, los contribuyentes que incluyeron depósitos directos en sus declaraciones de impuestos son los primeros residentes que estarían recibiendo estos pagos por parte del gobierno. El gobernador Aich reveló que Hawái tiene un presupuesto de $294 millones, lo cual está muy listo para entregarlo a sus residentes. Ahora bien, ¿quiénes serían los elegibles para este pago directo de $300? Los residentes de Hawái que presentaron sus declaraciones de impuestos del 2021 con información de depósito directo obtendrán un pago de reembolso de impuestos en los próximos meses. Esto si colocaste depósito directo. Los residentes de Hawái que enviaron sus declaraciones de impuestos con esa información de depósito después de la fecha 1 de agosto tendrán que esperar hasta 10 semanas desde esa fecha para recibir su pago. Las personas que optaron por un cheque en papel y lo presentaron antes de la fecha 1 de agosto estarían recibiendo su depósito a finales del mes de octubre. Los contribuyentes solteros que ganen menos de $100,000 y las parejas que ganen menos de $200,000 combinados estarían recibiendo sus cheques de $300. Los contribuyentes solteros que ganen más de $100,000 solo recibirían cheques de $100. Los residentes que vivieron durante al menos 9 meses en Hawái también califican para un pago directo, pues se estaría entregando a la gran mayoría los depósitos a finales de septiembre de este 2022. El gobernador de Hawái ya estuvo entregando estos pagos desde la fecha 6 de septiembre. Los contribuyentes recibirán la primera ola de pagos directos el 12 de septiembre. Según el gobernador David, Hawái entregó o estaría enviando otra ola de pagos directos en la fecha 9 de septiembre pasada y el 13 de septiembre también. Los contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos a fines de julio y enviaron la información de depósito directo antes del 31 de julio estarían recibiendo también sus pagos directos antes de la fecha 21 de septiembre.